espirituales. Abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 1 al 10. Bueno, vamos a leer hasta el 7, hasta el versículo 7. Leemos hasta el 7 y después avanzamos un poquito más si nos da el tiempo. Dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7. La Biblia, el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de los dones espirituales. Díganme amén si lo tienen, si lo tenemos aquí ya en el proyector. Ahí está. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a nuestros hermanos del primer siglo en la iglesia de Corinto, los corintios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que tocar al hermano que tenés al lado y decirle, no tenemos que ignorar acerca de los dones espirituales, ¿no? Por eso vamos a aprender hoy, amén. Para quitar eso, si alguno es ignorante en este tema o no lo tiene sabido o por alguna razón a lo mejor se te olvidó o lo escuchaste hace mucho tiempo. Ahora el Señor nos va a refrescar toda esa enseñanza. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no eran pueblo de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldición. Nadie que tenga el Espíritu de Dios llama o maldice. Tenemos problemas con este micro, ¿sabe, varón? Tenemos que, no sé si darle de baja o qué, pero siempre nos da problemas. Nadie puede maldecir a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Así que es el Espíritu de Dios el que trae la revelación de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es nuestro Señor. Así que solo la persona que tiene al Espíritu de Dios en su corazón puede vivir el señorío de Cristo, ¿no? Aceptar al Señor y vivir bajo la autoridad de Cristo. Llamar Señor a Jesús verdaderamente, solo los que tenemos al Espíritu de Dios. De la misma manera, dice que el que tiene al Espíritu de Dios no puede maldecir a Jesús. Amén. Así que esto lo aclara el apóstol Pablo. Y ahora va a hablar acerca de la diversidad de dones y dice así, el versículo: ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu es uno y Él es el que Muy bien, seguimos con el mismo. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga conmigo, hay diversidad de dones. Y después dice, hay diversidad de ministerios. Pero acá ya habla del Señor. Así que primero habla del Espíritu, los dones espirituales, los dones que reparte el Espíritu Santo. Y después dice, hay diversidad de ministerios, que esos son repartidos por el Señor, por Jesucristo. Acá vemos a la Trinidad activa en el reparto de herramientas para la iglesia. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. Amén. ¿Cómo va José? Si no le sacamos a José la pila. Sí, hola. Oh, ahí vamos. Ahí mejor, ¿no? Ahora parezco Mario Pereira. No, ¿quién es? Un locutor, no me acuerdo de ninguno. Cada vez que hablo de algo de radio se me viene Mario Pereira. Ya no lo tenemos, ¿no? A Mario. Pero bueno, yo soy de esa época, hermanos. Amén. Entonces, diversidad de dones dada por el Espíritu Santo. Verso 5, diversidad de ministerios otorgados por el Señor Jesús. Y diversidad de operaciones que son las que son producidas por el Padre. Amén. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre se reparten, ¿no? Los dones, los ministerios y las operaciones del Padre, que son elementos, son capacidades sobrenaturales, espirituales, que nosotros como iglesia las tenemos y tenemos que aprender a usarlas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Muy bien. Entonces, los dones son capacidades que el Espíritu Santo nos da para hacer la obra. Estas diferentes funciones son denominadas en la Biblia como dones. Y cuando los dones residen en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, o sea, en el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia a nivel mundial, pero también cuando los dones residen en la iglesia local, por ejemplo, nosotros somos una iglesia local, Restauración y Vida, una congregación que aunque somos parte de un cuerpo, de una iglesia, la iglesia de Cristo, en Córdoba, en Argentina y a nivel mundial, también nosotros como congregación necesitamos que residan los dones y que fluyan y que funcionen en medio de nosotros. Amén. ¿Me dicen amén? Estos dones residen en el cuerpo de Cristo y en la iglesia local y dotan a la iglesia de una capacidad sobrenatural para llevar adelante la obra del Señor. Amén. Sin la actividad de los dones espirituales es imposible que la iglesia avance y crezca sobrenaturalmente. Así que necesitamos usar, poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Estos dones existen en la iglesia con un propósito específico y tienen que estar activos en su función. Tenemos que hacer algo con ellos. Diga conmigo, tengo que hacer algo con los dones que el Señor me ha dado. Amén. No pueden estar estacionados. Es terrible que alguien tenga un don dado por el Espíritu Santo y que no lo use, no lo active, no esté en funcionamiento a favor de la iglesia. Amén. Los dones son herramientas que Dios nos ha dado para hacer obras sobrenaturales. Amén. Cuando hablamos de dones no estamos hablando de talento. Ahí tenemos que hacer una diferencia. A veces confundimos los dones con talento. No, los dones son netamente espirituales y ahora los vamos a aprender los dones que establece la palabra, ¿verdad? Pero el talento es diferente porque el talento es una capacidad natural. El don es una capacidad espiritual. Amén. El talento, alguien puede tener talento para la música, alguien puede tener talento para la pintura, alguien puede tener talento para, para crear cosas, para arreglar cosas, ¿no? Y esos son talentos. Amén. Son capacidades naturales con las que nosotros nacemos, ¿no? Por ejemplo, yo nací con un talento para jugar al fútbol. No, mentira. Nacemos con talento. Me río porque iba a poner el ejemplo acá del equipo de fútbol, de un equipo, ¿no? Como cada uno de los jugadores de un equipo de fútbol tiene talentos diferentes, distintos, tiene capacidades distintas, ¿no? Pero forma parte de un equipo y tiene que usar ese talento natural en función del equipo, ¿verdad?
hay algunos de los que han jugado acá mucho a la pelota, saben que hay gente que tiene capacidad para recuperar la pelota y es algo innato que llevan, ¿no? Y a lo mejor la recupera, pero cuando la recupera se la tiene que dar a otro que tiene la capacidad de distribuir la pelota, ¿no? Y dar buenos pases, ¿no? Y entonces es diferente la función. Se necesitan todas las capacidades en un equipo para que ese equipo triunfe, gane, avance. Amén, hermanos. Y eso, el que recupera se la da al que distribuye, y el que distribuye la lleva, hace jugar al equipo para que le llegue al número 9, que lo único que sabe hacer es pegarle y meter goles, ¿no? Y es necesario en el equipo. Amén. De la misma manera es en la congregación, es en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos capacidades espirituales diferentes también. Amén. Y tenemos que ponerlas en funcionamiento para bien del equipo. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al que tenés al lado, somos parte de un equipo. Amén. Y acá no hay, no tenemos ningún Messi acá, un Messi espiritual. El único Messi es el Mesías, ¿verdad? Es Jesucristo, es el Cristo, es el Señor, el único, ¿verdad? Pero aún Él, fíjate que cuando estuvo aquí en la tierra formó un equipo, ¿no? Y formó con 11, ¿verdad? Eran 12, pero bueno, uno se cambió de bando, ¿no? Se cambió de equipo, se vendió, ¿no? Así que quedaron 11 ahí, y Jesús era el director técnico, ¿no es cierto? Me he venido futbolero hoy, no sé por qué, perdón, hermanos, es porque jugué el fútbol los otros días, ¿verdad? Y me he quedado ahí con algunos traumas. Pero nosotros somos algunos traumas por todas las cosas que pensé que podía hacer, pero ya no las puedo hacer, ¿no? Están todas acá. Pero no baja la orden. Mejor dicho, sí baja la orden, pero la respuesta del cuerpo no es la misma, ¿no? Bueno, tomémoslo como ejemplo. A veces nos pasa también en la iglesia, ¿no? El Señor nos ha dado capacidad, entonces la cabeza que es Cristo manda la orden, pero la mano que cumple una función específica y tiene una capacidad, ¿no? de hacer algo, no lo hace, o las piernas que tienen otra capacidad y es otra la función, no lo hacen, la persona no puede ir, no puede avanzar, no puede hacer. Amén. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno tenemos que ocupar un lugar específico y tenemos una función específica. Amén. Así que los dones, la palabra don también significa regalo y es verdad, son un regalo del Espíritu Santo. Por eso no nos podemos tampoco vanagloriar, no nos podemos enorgullecer de los dones que tenemos porque han sido regalados. Amén. No los hemos ganado nosotros. Ahora sí, lo que nos corresponde a nosotros es ponerlos en marcha, activarnos, desarrollarlos para que el Espíritu Santo pueda seguir fluyendo a través de nuestras vidas. Amén, hermanos. Muy bien, todo esto a modo de introducción. Un puntito más en la introducción. Cuando los dones no están en funcionamiento, ¿qué es lo que pasa? 3 cosas anoté yo aquí acerca de lo que pasa cuando los dones no están en funcionamiento. Y tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia, como congregación también. Si no están funcionando esas capacidades espirituales en la iglesia, puede pasar lo siguiente. Se vuelve todo muy humano y natural, humanismo dentro de la iglesia. Amén. Todo basado o todo centrado en los talentos naturales y nada más, ¿no? Cuando un pastor, por ejemplo, deja de fluir en los dones espirituales, entonces se puede volver todo buena retórica, buena predicación, buenos conceptos, buen pensamiento, buena comunicación quizás, pero si no hay poder, si no hay unción, si no hay dones espirituales funcionando, se vuelve todo muy natural, muy humano. Amén. Y la tendencia de la iglesia cuando no hay mover del Espíritu de Dios en este sentido es a echar mano de los talentos que tenemos. Entonces tiene que haber un excelente músico, tiene que haber un excelente ministro de alabanza y a veces intentamos
lamentablemente, muchas veces como iglesia, suplir esa falta del movimiento del Espíritu Santo con la excelencia humana. Amén. Ahora, fíjense, hermanos, nosotros tenemos que tener ahí un equilibrio. Nosotros tenemos que buscar la excelencia. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle que tenés al lado, buscar la excelencia en tu vida, en tu casa, en el trabajo, en el estudio, en lo que hagamos, ¿verdad? Acá en la iglesia también, ¿no es cierto, Jorge? Hacerlo cada vez mejor, por supuesto, pero siempre sabiendo y reconociendo que eso no puede ocupar el lugar que solamente le corresponde al Espíritu Santo de Dios y a su poder para transformar vidas, para cambiar situaciones, para llevarnos en un avance sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Necesitamos la sobrenaturalidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y la iglesia avanza de esta manera. Si no, nos volvemos una religión. Si no, nos volvemos todo muy hermoso, todo muy limpito, todo muy hacemos una catedral espectacular, pero donde no está el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese es el error que en muchas ocasiones ha cometido la iglesia y se ha desviado y se ha salido. Y ya todo es cuestión de la fuerza humana, ya todo es cuestión del hombre. Y no debe ser así en la iglesia. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? El domingo prediqué acerca de María y Marta, ¿verdad? Se puede aplicar en esa misma línea también. A veces todo Marta, queremos sacar adelante toda nuestra fuerza y no. Lo primero es estar con el Señor, intimidad, actividad espiritual en nosotros. Amén. Y después cuando vayamos a hacer, a obrar, a decidir, a accionar, esas acciones van a producir milagros sobrenaturales. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees? Así que cuidado con el humanismo dentro de la iglesia. Cuidado con el humanismo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo nunca obra solo con talento, carisma, talento para la música, para el canto, etc. Nunca obra solamente con eso. El mundo se mueve así. Amén. Nosotros no, aunque necesitamos, por supuesto, que la gente que cante, que afine, ¿no? Necesitamos que el que toque la guitarra sepa las notas, los acordes, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero no nos quedamos solo con eso, sino que además tiene que tener unción, además tiene que tener una vida que respalde, además tiene que haber un movimiento del Espíritu Santo en esa persona. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y así funciona la iglesia. Por eso a veces en la iglesia es más difícil, porque no basta solo con el talento, sino que tiene que haber una vida que corresponda también a ese talento. Tiene que haber un testimonio de la persona. Alguien puede hablar muy bien, comunicarse muy bien y wow, podría ser un muy buen predicador, muy bien, pero los dones del Espíritu están funcionando en él. El Espíritu Santo está controlando su vida. A lo mejor habla muy bien, a lo mejor tiene una gracia natural. Hay gente que habla y uno puede estar escuchándola horas hablando porque te atrapan, tienen una gracia especial, ¿no es cierto? Hay otros que no la tienen, pero algunos la tienen y a veces creemos que con eso nomás es suficiente. No, eso no transforma vida, eso no hace avanzar la iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando. Y eso ocurre a través de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien. El error número 2 que yo ponía aquí que podemos cometer como iglesia es depender de la psicología. Dije número 1, el humanismo, se vuelve todo muy natural, muy humano. Y cuando no hay el ejercicio de los dones en la iglesia, podemos caer en la utilización excesiva de la psicología. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiamos la obra del Espíritu Santo por la psicología, y eso es un error gravísimo, porque nunca la psicología va a operar el alma de la persona como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nunca la psicología va a sanar heridas en el alma, en el corazón de una persona como lo hace el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué estoy diciendo con esto? ¿Que la psicología es mala? Que no. Estoy diciendo que no basta solo con eso. Amén. Para que una persona sea libre verdaderamente. Amén. Para que pueda superar traumas a veces que han sido tan difíciles. Entonces,
Gloria a Dios. En nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos varios psicólogos cristianos y gloria a Dios porque ellos aplican la psicología, pero con sumado el poder del Espíritu Santo de Dios obrando. Amén. Ahora, cuando no hay poder del Espíritu Santo en la iglesia, podemos caer en ese error y nos equivocamos. Amén. Porque todo pasa por el conocimiento solamente del hombre, de la parte almática del hombre, y no dejamos o no damos lugar, libertad, a que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre y sea el que transforme. Amén. ¿Me dicen amén? Tengamos cuidado con esto. Y número 3, podemos caer en el error de depender de métodos empresariales, ¿no? Y esto yo lo he visto mucho, en muchas iglesias, en muchos ministerios, que empiezan a manejarse como empresa, como un negocio, no sé, con sistemas piramidales, con métodos para que venga más gente y en 3 meses tenemos que hacer un líder y ese líder en 6 meses tiene que multiplicarse en 8 o en 12 líderes y entramos así en unas metas que yo digo, cuidado acá, porque se vuelve todo muy sistemático. Amén. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no es una empresa. Amén. Diga conmigo, la iglesia no es una empresa. Y a mí me han venido muchas veces a plantearme métodos, ¿no? A veces, no, porque la Coca-Cola lo puso en marcha, no, porque esta empresa, Apple, lo hizo de esta manera y a lo mejor lo podemos implementar. No. No quiere decir que nos cerremos, hermano, a conceptos, ¿no? Enseñanzas. De hecho, saben que hay muchas empresas de las más reconocidas a nivel mundial o de las que tienen las acciones más caras a nivel mundial que aplican muchos principios bíblicos. Y en toda su organización hay conceptos bíblicos que están netamente aplicados, sobre todo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, las grandes compañías los aplican. Y funcionan, porque los principios bíblicos funcionan. ¿Cuántos me dicen amén? Los principios de administración bíblicos funcionan. Y te da capacidad de administrar aún lo poquito para poder multiplicarlo y que se transforme mucho en tus manos. Amén. Ahora, cuando nosotros aplicamos eso para la multiplicación de la gente, para que seamos más y vamos así con métodos empresariales y estructurados de esa manera, yo ahí difiero, porque sé que la iglesia no es una organización. Diga conmigo, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Amén. Y ahí está la diferencia. La iglesia es un organismo vivo. Amén. Las organizaciones se mueren, la estructura mata al espíritu. El sistema empresarial a veces y lo cuadriculado de esto, hermanos, una persona, no hay personas que crecen y que maduran espiritualmente en un año, pero hay otras que no, que le lleva más tiempo. Entonces, ¿cómo yo estructuro? Si es el espíritu el que está haciendo la obra. Amén. Y yo no puedo decir en tanto tiempo el Señor está trabajando con Luis y en tantos meses de la misma manera tiene que ser en tantos meses con Doris y en tanto tiempo con Hugo, no sé. Es diferente con cada uno. Amén. Y la iglesia va creciendo y va avanzando. Es un cuerpo. Amén. Diga conmigo, somos un cuerpo nosotros. Amén. Y a veces ni nosotros mismos sabemos hasta dónde vamos a crecer. Es el Espíritu el que sabe hasta dónde vamos a llegar. Ahora le tenemos que dar libertad a Él. Lo único que yo he aprendido es que todo lo que está sano crece. Amén. Diga conmigo, todo lo que está sano crece. Así que esto aplicarlo a tu vida, aplicarlo a todas las áreas de tu vida. Amén. Todo lo que está sano, si el matrimonio está sano, va a crecer, se va a multiplicar. Amén. Si la economía está sana, hemos saneado la economía, se va a multiplicar. Amén. A ver, si tenemos una economía quebrada, enferma, endeudada hasta acá, difícilmente vayamos a crecer. Amén. Así, si la iglesia está sana, solita, va a ir dando sus frutos y va a ir creciendo. Amén. Así que no te preocupes tanto en el crecimiento, preocúpate más de que estés sano. Si tu cuerpo está sano, hermano, se va a desarrollar, ¿sí o no? Te van a crecer las uñas, va a crecer constantemente, va a crecer el pelo,
¿Sí o no? Amén. Si te lastimas se va a cicatrizar, ¿no? Si estás sano, entonces tenemos que ocuparnos en que estemos sanos. Se nos van también a multiplicar los años de vida, ¿sí o no? Amén. Entonces, para la iglesia lo mismo. Si el cuerpo está sano, la iglesia va a crecer. Por lo tanto, vos también, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, vas a crecer también. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, vas a crecer en todas las áreas de tu vida. Amén. Nosotros como iglesia, como congregación, estamos creciendo y ese mismo crecimiento, esa misma expansión de la que estamos hablando, llega a las casas. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. ¿Lo creemos, sí o no? Si lo crees, lo vas a vivir. Si no lo crees, difícilmente lo vayas a vivir, porque esto es por fe. Amén. Entonces, es un tiempo de expansión para nosotros también, individualmente y familiarmente, para todos nosotros. Muy bien. Ahora sí, hermanos, nos metemos directamente en lo que son y cuáles son los dones espirituales. Vamos ahí, hermanos, vamos a leer bueno, ahí estamos en el capítulo 12. Lo primero que quiero decir es que es necesario que sepamos acerca de esto. 1 Corintios 12:1 dice, no ignoréis, y esto es muy importante, no tenemos que ignorar acerca de los dones espirituales, tenemos que aprender, tenemos que saber y tenemos que manejarlos bien, tenemos que ser diestros en los dones espirituales, así como uno aprende a manejar una herramienta de trabajo, de la misma manera con el don que el Señor nos ha dado, que el Espíritu nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué nos ordena el Señor hacer con los dones? 1 Corintios 12:31. Vamos a leerlo juntos, a ver qué dice. 1 Corintios 12:31. Dice así, procurad pues los dones mejores. Amén. Tenés que procurar, o sea, tenés que anhelar, desear y pedirle también al Señor los mejores dones. Amén. Amén, hermanos. Y dice, mas yo muestro un camino aún más excelente, y ahí ese capítulo después habla acerca del amor. Pero necesitamos los dones, siempre utilizados y basados en el amor, que es el capítulo que sigue, 1 Corintios 13, tan conocido acerca del amor. ¿Qué es lo que no debemos hacer con los dones de Dios en nosotros? 1 Timoteo 4:14. ¿Qué es lo que no debemos hacer con los dones? 1 Timoteo 4:14, ahí le habla el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti. Amén. Les digo yo a ustedes, hermanos, no descuides el don que hay en vos. No lo tengas en poco, no lo descuides. Al contrario, tenés que cuidarlo, tenés que anhelar más todavía, crecer en el uso, en el desarrollo de ese don. Amén. El don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbítero, del anciano. Amén. ¿Qué otro consejo le dio Pablo a Timoteo acerca del don que había recibido por la imposición de manos? Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6 dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Tenemos que avivar el fuego, porque esto viene del Espíritu Santo de Dios. Los dones son repartidos por el Espíritu de Dios. Amén. Así que tenemos que avivar el fuego. Recién estábamos cantando acerca del fuego, ¿no? Todavía tengo leña. ¿Cuántos tienen leña todavía? Hay que echarle leña al fuego. Amén. Queremos tu fuego, queremos tu fuego, queremos tu fuego. Otra vez, un nuevo Pentecostés para cada un Pentecostés diario en cada uno de nosotros. Amén. Avivado el don que el Señor me ha dado para poder usarlo para beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Y bueno, hemos leído acerca de la diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones
del Padre. Ahora, ¿cuáles son los dones del Espíritu y de qué manera se definen o se clasifican en la Biblia? Vamos a leerlo en 1 Corintios 12, 7 al 10. Y ahora sí nos metemos ahí en materia. 1 Corintios 12, 7 al 10. Ahí están clasificados los dones principales, aunque de estos se derivan otros también. Y hay más dones en la palabra, pero estos serían los principales que el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Amén. Vamos a leerlo, lo leemos primero. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a es dada por el Espíritu, y aquí empieza, ¿verdad? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Amén. Y este es el primer don, palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Es interesante cuántas veces la Biblia repite que es el mismo Espíritu el que los da. Así que esto no es algo nuestro. Amén. Y tenemos que tenerlo bien claro. No es algo que me pertenece a mí. El Espíritu Santo es el que me lo ha dado para que yo lo pueda usar en favor de la iglesia, en avance de la congregación. Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Amén. Varias damas este fin de semana han hablado en lenguas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna acá que por primera vez habló en lengua este fin de semana? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Vos también? Qué bueno. ¿Alguna más que por primera vez? Gloria a Dios. Qué bonito. Ese es un don de Dios. Ahí lo dice, ¿verdad? Diversos géneros de lenguas. Y uno a veces no sabe ni lo que está hablando. El razonamiento humano no sabe lo que estás diciendo, pero es el mismo espíritu de uno el que se está comunicando con Dios, saltándose el razonamiento. Así que eso es una comunicación directa con el cielo. Amén, hermanos. Es un don que Dios nos ha dado y tenemos que anhelarlo. Todos aquellos que no lo hayan recibido todavía tienen que anhelarlo y buscarlo y pedírselo al Señor. Amén. Es para edificación tuya y para edificación de la iglesia también. Amén. Muy bien. Entonces, estos 9 dones se distribuyen en tres partes. 3 partes de 3. Número 1, los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación. Acá entran el don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritus. Repito, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. Estos son los dones de revelación. Tienen que ver con conocimiento espiritual. Amén. Tienen que ver con revelación de qué es lo que está pasando espiritualmente. Cuando vos llegas a un lugar, cuando vos estás hablando con una persona, más allá de lo que te está diciendo naturalmente, hay una capacidad para saber qué hay detrás, qué está pasando espiritualmente. En un lugar, en una persona, en una familia, en alguna situación en la que te toca estar. Amén. Eso es revelación. El Espíritu te da la capacidad de que vos veas más allá del velo natural y poder saber, conocer lo que está aconteciendo espiritualmente en esa persona, en esa vida, en ese lugar, en esa situación. Amén, hermanos. Esos son los dones de revelación. Hemos dicho, número 1, palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia, ahora los explico a cada uno, es la capacidad especial que Dios da a ciertos creyentes. No todos tienen este don, pero muchos sí lo tienen. Amén. Y hay que desarrollarlo. Amén. Nosotros tenemos que ir
detectando cuál es la facilidad que nosotros tenemos. Uno se da cuenta del don que tiene por la facilidad que tiene en determinadas situaciones. Amén. Es la capacidad especial, este es el don de sabiduría, capacidad especial que Dios da a ciertos creyentes de conocer las intenciones del Espíritu Santo, de tal manera que reciben respuesta, cómo aplicar un conocimiento dado a necesidades específicas que surgen en el cuerpo de Cristo. Los que poseen este don tienen la habilidad de resolver problemas valiéndose de su discernimiento espiritual. Saben actuar apropiadamente con solución sabia en circunstancias difíciles. Amén. Necesitamos gente que sepa usar y que fluya en el don de palabra de sabiduría. Amén. Cuando hay un conflicto fuerte, cuando hay una situación que parece que no tiene arreglo, cuando hay un problema no sé, en una familia o en la misma iglesia, un pleito, lo que sea, o a veces puede pasar en el trabajo, puede pasar en otra situación. Y la palabra de sabiduría tiene que ver con un consejo o con una estrategia que Dios da para solucionar ese conflicto. Ustedes vieron que hay gente que tiene esa capacidad, que hay un conflicto fuerte, pero ellos vienen y dicen, podemos hacer esto, esto y esto. Y se soluciona el problema o sale a la luz lo que estaba oculto y que estaba generando ese conflicto. Amén. Por ejemplo, alguien que fluyó en este don y es muy notorio es el rey Salomón, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando le trajeron ese niño, las dos mamás que le trajeron un niño y las dos decían que era que ella era la mamá y no se sabía cuál era la mamá porque tenían dos hijos y uno había muerto? Una de las mujeres había asfixiado a su hijo, se había dormido y lo había aplastado, lo había asfixiado, y en la noche le cambió el bebé a la otra mamá. Entonces a la mañana estaban en esa discordia, tremendo, un conflicto horrible, ¿no? Pero se lo llevaron al rey Salomón. Fue el primer problema que tuvo que solucionar como rey. Las dos mujeres ahí, no se sabía de quién era el hijo. ¿Cómo haces para saber cuál es la mamá verdadera? Si una decía es mío, la otra decía es mío, ¿no? Los bebés son todos más o menos parecidos, ¿no? Y el rey Salomón ahí actúa con palabra de sabiduría y dice, tráiganme una espada. Un poco drástico, ¿no? La situación. Espero que no nos toque vivir situaciones así, pero a veces necesitamos esa sabiduría de Dios para resolver conflictos. Amén, hermanos. Esa es sabiduría del Espíritu Santo que viene en el momento justo, en el momento oportuno. Y él dijo, traigan una espada, corten al niño al medio y denle la mitad a cada uno. Eso fue la sabiduría salomónica, ¿no? Fue tremendo, hermano. Y entonces cuando iban a partir al niño, la verdadera madre dijo, no lo partan, dénselo a ella, ¿no? Y sale a la luz quién era la mamá verdadera, ¿no? La otra decía que lo partan, ¿no? Terrible esa mujer, ¿no? Así que ahí dice Salomón, dénselo a ella, ella es la mamá. El verdadero amor, ¿verdad? Hizo que el verdadero amor hace que uno ceda, ¿no? Muchas veces, antes que algo se rompa, uno prefiere ceder y perder antes que se rompa, ¿sí o no? Y entró sabiduría de Dios, sabiduría del Espíritu de Dios para con nosotros. Amén, hermanos. Necesitamos esa capacidad entre nosotros. Vamos a pedirle al Señor, amén, que nos equipe con estos dones. ¿Cuántos dicen amén? O que nos permita desarrollarlos en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente que tiene la capacidad en un problema económico, ¿qué hacer? En una dificultad en el matrimonio, a veces en la familia, y es un consejo que viene en el momento oportuno. Amén. Eso es capacidad del Espíritu de Dios. Y es sobrenatural en muchas situaciones donde no sabemos qué hacer o no sabemos cómo solucionarlo. A mí me ha pasado en algunas ocasiones de tener que tomar decisiones o tener que aconsejar bueno, de hecho ministramos, ¿no? A veces con conflictos muy fuertes. Y yo he notado cómo en un momento determinado viene
ese poder del Espíritu de Dios para ir más allá de lo natural, ¿no? Y a veces sale un consejo que uno ni siquiera lo pensó, ni uno no lo tenía registrado, ¿no? Quizás por alguna palabra, algún versículo que viene para el momento justo también, y uno aplica ahí sabiduría. Amén. Lo necesitamos a esto, en el nombre de Jesús. Palabra de ciencia y de conocimiento es el segundo don de revelación. Palabra de ciencia o conocimiento. Esta es la habilidad sobrenatural para conocer cosas que pertenecen a Dios. Esto incluye su plan y su voluntad. Los que han recibido el Espíritu Santo, este don tienen la facilidad de descubrir y entender y comunicar con claridad las revelaciones profundas de Dios. Amén. Dones de ciencia y de conocimiento. A veces estás orando por una persona o ves una persona y el Señor te revela un plan que Dios tiene con esa persona en el futuro, ¿verdad? Eso es palabra de ciencia y de conocimiento. Hoy, por ejemplo, estaba orando por una persona esta mañana y de repente el Señor me dio una palabra para él y para la iglesia, porque este hermano era un pastor, y para la iglesia. Viene un tiempo diferente, se acaba una etapa en la iglesia, va una palabra de ciencia que le marcó y le confirmó también lo que el Señor ya le venía hablando a él. Amén. Es el Espíritu Santo fluyendo en un momento. Palabra de ciencia y de conocimiento. Amén, hermanos. Discernimos cuál es el plan y cuál es la voluntad de Dios para nosotros mismos y también para otros. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que decirlo. ¿Cuántos me dicen amén? No te quedes con algo que Dios te hace sentir, decilo. A veces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que decimos también, pero no nos frenemos, porque a lo mejor le puede confirmar a esa persona algo que Dios ya le está hablando a él. Amén. Y vos le venís y le hablás, estoy sintiendo esto, que Dios te va a usar de esta manera, o que tenés que hacer esto otro, lo sentí de parte del Señor, te lo someto, no le decís te lo cuento, por si el Señor te confirma, ¿no? Y a lo mejor es lo que estás sintiendo, y eso viene ahí para reafirmar lo que Dios ya le está hablando a la persona. Amén. Así que hagámoslo, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Tenemos que hacerlo con sabiduría, con cuidado, no abusemos de esto. A veces en la iglesia se ha abusado de esto y se ha manipulado. No, para nada. Si tenemos la seguridad que algo es de Dios, digámoslo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y a medida que lo vamos usando, lo vamos practicando, Dios nos irá dando mucho más. Lo iremos manejando mejor y desarrollando cada vez mejor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? El número 3, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus. Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo ha impartido a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer las intenciones, actividades y manifestaciones del reino de las tinieblas. Los que han recibido esa habilidad pueden distinguir entre lo que procede de Dios y lo que proviene de los espíritus del mal. Poseen la visión espiritual para evaluar si una manifestación, mensaje o conducta se origina en Dios o si es obra del diablo. Amén. Porque el enemigo es el padre de la mentira, es el ilusionista, es el engañador por excelencia. Así que a veces engaña a la misma iglesia, se viste de ángel de luz, ¿no es cierto? Lo dice la palabra. El enemigo se camufla muy bien y a veces hay actividades que son del reino de las tinieblas y que intenta confundir, ¿no? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo y Silas cuando hay una muchacha que tenía un espíritu de adivinación en ella y ella les empezó a decir que ellos eran siervos de Dios? Y fíjate que en teoría los estaba alabando. Le estaba diciendo, aquí siervos del Dios Altísimo, aquí siervos de Dios.
Pero el apóstol Pablo se da vuelta en un momento porque sabe que aunque lo que estaba diciendo era correcto, no estaba saliendo en el espíritu correcto. Amén. Y lo que salía, lo que estaba operando en ella era una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, un demonio. Así que el apóstol se da vuelta y reprende al demonio y la muchacha quedó libre. Eso es discernimiento de espíritu. Amén. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Si cualquiera viene y nos dice, es aquí un siervo del Dios Altísimo, nosotros hubiéramos dicho, amén, gloria a Dios, ¿no? Capaz. Y eso está saliendo de, aunque es lo que está diciendo está correcto, no está saliendo con el espíritu correcto. Amén. Eso es el discernimiento de espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Necesitamos nosotros desarrollarlo. Vos sabés cuando estás con una persona y algo te huele mal, ¿no? Aunque te está diciendo, Dios te bendiga, hermano, te amo, hermano, amén, hermano. Te habla a veces en el idioma evangélico incluso, pero vos sabés que hay algo que no está bien, que no está correcto en esa persona. Eso es discernimiento de espíritu. Amén, hermanos. Lo necesitamos nosotros para que el enemigo no se meta, no se cuele entre nosotros y haga de la suya, que el reino de las tinieblas no obstruya el crecimiento de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces saca la luz. Las personas que tienen discernimiento de espíritu llegan a un lugar y a veces perciben lo que está pasando o lo que pasó anteriormente. Si llegan a un lugar y se ha estado hablando mal, se ha estado criticando, se ha estado murmurando, de repente llegas, todos se callan, ¿no? Y empiezan a hablar de otra cosa, pero hay una percepción espiritual, ¿no? Aquí no está bien la cosa, ¿no? Y el Espíritu revela lo que está pasando espiritualmente. Amén, hermanos. Necesitamos esa capacidad. Decirle que tenés al lado, necesitamos estas capacidades. Amén, hermanos. Esto hace avanzar muchísimo a la iglesia. Personas que puedan aconsejar, no solamente los pastores, hermano, usted también tiene la capacidad de dar un buen consejo. ¿Cuántos me dicen amén? Basado en la palabra de Dios, por supuesto. El Espíritu toma también de lo que nosotros sabemos de la palabra, del depósito que tenemos de la palabra y lo aplica en un momento oportuno. Es palabra de sabiduría. Amén. Revelaciones que Dios da acerca del futuro, la voluntad de Dios en una persona, ¿no? Y vos podés transmitírselo a una persona. Mira, estoy sintiendo que esta persona no te conviene. Estás en un noviazgo que no es conveniente y lo siento de parte de Dios. Decíselo a la persona. Amén. A lo mejor le confirma algo que está sintiendo y tiene duda. Y de repente viene esa confirmación del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En cuanto al discernimiento de espíritu, igual, ¿no? Necesitamos esa sensibilidad espiritual para saber lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. A veces estamos en alguna reunión o estamos en un lugar, a veces en la misma casa, ¿no? Y podés percibir. Hace unos días con mi esposa tuvimos ahí una situación de una opresión fuerte en nuestra pieza, en nuestra habitación. Sobre todo yo la sentí y fue impresionante porque me desperté, estaba dormido y me desperté automáticamente. Apenas me desperté supe que era un brujo que estaba queriendo hacer un trabajo, que estaba allí en ese momento, ¿no? Saben ustedes que atacan los brujos a los pastores, a los líderes de la iglesia, ¿no? Es uno de somos el blanco preferido de los brujos, de los hechiceros, etcétera. Y de repente yo percibí incluso que como si estuviera ahí en nuestra habitación, así que automáticamente pegué un salto de la cama como las 2, 3 de la mañana por ahí y empecé a reprender, a resistir, sin despertar a todo el mundo, ¿no? A mis hijos y tal, pero sí te resisto en el nombre de Jesús. Todo trabajo cancelo, todo conjuro, toda maldición que esté soltando la cancelo en el nombre de Jesús. Esta es una casa de Dios, ¿no? Somos siervos de Dios. Declaramos ahí que eso quedaba cancelado y en un momento ¡pac!, se desapareció, se fue esa opresión. Amén. Seguimos durmiendo plácidamente. Amén. Y cortamos con la obra del enemigo. Amén, hermanos. Esa autoridad y esa capacidad nosotros la tenemos como iglesia de Cristo.
Amén. ¿Qué hora es, hermano? ¿No da tiempo a meternos en los dones de comunicación? Rápidamente, hermanos, hablo acerca de los dones de comunicación. A lo mejor remarcamos el miércoles que viene algunos de estos conceptos en cuanto a la comunicación también. Diga conmigo, dones de comunicación. Esto tiene que ver con el hablar, ¿no? Con las lenguas. Número 1, el don de lenguas, que gracias a Dios, también en el encuentro de varones, muchos varones comenzaron a hablar en nuevas lenguas, diversidad de lenguas, porque no todos hablamos en lenguas iguales. ¿Se dieron cuenta que no todos hablamos iguales? ¿No? Aunque a veces parecido, ¿no? A ver, va, y no. A veces decimos, como dice Dante Gebel, ¿no? Usamos ahí términos, Rambo saca la bazoca, ¿no? O usa la manga larga, no, eso no es hablar en lengua, ¿no? ¿Qué más? Rica la fanaco, no, rica la fanaco, no, eso es broma, ¿no? Pero no todos hablamos igual, son parecidos las lenguas espirituales, pero no decimos lo mismo, es diversidad de lenguas. El hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar lenguajes desconocidos para nosotros, recibir y comunicar un mensaje de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida en un lenguaje que nunca hemos aprendido. Amén. Que nunca hemos estudiado, que nunca se nos ha enseñado, pero de repente lo empezamos a hablar y lo empezamos a desarrollar. Amén. Y empezamos a hablar en lengua. ¿Saben qué, hermanos? Para los que empiecen a practicar y los que ya están practicando las lenguas, a veces cuando uno está solo orando, es bueno hablar en lenguas un tiempo. A veces yo lo practico de esta manera, 5 minutos, 10 minutos hablando en lengua, y de repente surge una oración en castellano sobre un tema específico. Y en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que cuando he estado orando en lenguas, he estado orando en ese sentido. Amén. ¿Se comprende? Y después el Señor te da el entendimiento. Wow, estaba intercediendo por esta familia, porque de repente empezaba a orar por tal familia, o por tal iglesia, o por tal situación. Amén. Y es como que el Espíritu te guía, gime primero, clama primero, y después el Señor te da entendimiento de lo que estuviste orando en ese tiempo, de lo que estuviste clamando. Amén. En algunas ocasiones sucede así, en otras ocasiones no te da el entendimiento, pero siempre el hablar en lenguas te edifica espiritualmente, te fortalece espiritualmente. Amén. Y en muchas ocasiones el Señor usa a otra persona. Cuando esto ocurre en la iglesia o cuando ocurre en un lugar donde hay varios hermanos, a veces ocurre que alguien habla en nuevas lenguas y hay otro que recibe la interpretación de lo que esa persona está diciendo en el lenguaje espiritual. Ese es el segundo don, que se llama interpretación de lengua. Es la capacidad sobrenatural de poder entender el lenguaje, oír e interpretar el mensaje comunicado mediante el don de lenguas. Amén. Necesitamos gente que tenga el oído fino también espiritualmente. ¿Cuántos me dicen amén? A veces es la misma persona la que habla en lenguas y recibe la interpretación también. Y eso yo lo he visto en muchas ocasiones. Empieza a hablar, a profetizar, ¿no? Recibiendo la interpretación. Así dice el Señor, y viene una palabra para la iglesia. Amén. En otras ocasiones me pasó hace poco en Sal Si Puedes, ¿no? Que ahí empezamos a hablar en lengua y empecé a recibir fuertemente un mensaje de interpretación de un hermano que estaba hablando en lenguas. Amén. Y eso el Espíritu lo hace. Tenemos que desarrollarlo cuando lo sintamos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Que a veces no lo decimos, no nos soltamos, aunque estamos sintiendo cosas, pero a veces no las decimos, digámoslas. Amén. Si pasa en la iglesia o si ocurre en la iglesia que alguien está hablando en lengua, de repente varios estamos hablando en lengua o hay un mover así y vos estás sintiendo algo que el Señor te está trayendo en español, en castellano, para que lo entendamos, decilo, vení, hablalo con los pastores, o si es un momento específico, levantá la voz
Y a lo mejor son 2 palabras las que estás entendiendo, pero cuando vos decís esas 2 palabras en fe, fluyen las otras 20 o 30 o 50 palabras que vienen después. Amén. Porque es por fe también. ¿Cuántos me dicen amén? Y hay que soltarse en el nombre de Jesús. Amén. Sin vergüenza, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántos sinvergüenza hay acá? Amén. Somos varios. En el buen sentido de la palabra. Amén. Para las cosas espirituales no tengamos vergüenza. O venimos y se lo decimos a algún líder o a alguno de los pastores. Esta es la palabra, estoy sintiendo. Amén. Y la podemos compartir para que la iglesia sea edificada. Y el tercer don de comunicación, que tiene que ver con el hablar, es profecía. La profecía es la capacidad sobrenatural de traer un mensaje de Dios a su pueblo y comunicarlo en el momento que se habla mediante una declaración divinamente inspirada y ungida por el Espíritu Santo. Amén. Profecía. Amén. Cuando Dios te da una palabra, a veces sin que hayas hablado en lengua o sin escuchar a otro hablar en lengua, pero te viene una palabra de Dios. Amén. Tenemos que soltarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Te puede venir para alguien, para algún hermano en la casa de bendición. Tenemos que activar estos dones porque Dios quiere hablarnos. Amén. Dios quiere que nosotros seamos edificados, que nosotros crezcamos también espiritualmente como iglesia y avancemos en la obra sobrenatural que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces hemos visto dones de conocimiento, dones de revelación, ahí vimos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento, y hemos visto también discernimiento de espíritu. Esos son los 3 dones de revelación. Y los dones de comunicación, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Amén. Tenemos que ponerlos en marcha en medio de nosotros. Ponete de pie y vamos a orar y dejamos los otros 3 dones. El miércoles que viene vamos a hablar también de los ministerios dados por el Señor Jesús y de las operaciones del Padre también, que también son dones, también son capacidades que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia, capacidades sobrenaturales. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, sos una persona sobrenatural. O sea, no nos limita solo el cuerpo, ¿no? No nos limitamos solo a nuestra razón. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos. El Espíritu que llenó al Señor Jesucristo, que llenó a los apóstoles allá en el Pentecostés. El mismo Espíritu que opera hoy en nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y me dejo ahí los dones de poder, que son los que tienen que ver con el hacer, ¿no? Hay dones de discernimiento, de conocimiento, dones de lengua, de comunicación, y hay dones que tienen que ver con la acción nuestra, y esos son los dones de poder que los vamos a ver el miércoles que viene. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a venir el miércoles que viene? Porque yo sé que en cada reunión el Señor va a ir. Si estos dones han estado dormidos en nosotros, el Espíritu de Dios los va a activar. Amén. Sí, respecto al espíritu de profecía, también nosotros tenemos que ser sabios y tener cuidado y tener una certeza de que sea del Señor, que sea de Dios, porque por ahí es como que conozco muchas personas, ¿no?, que se les viene cualquier cosa y sienten, son personas que sienten de todo y las dicen, y a lo mejor son cosas contradictorias a lo que el Señor tiene para esa persona. Por ejemplo, he sentido que este va a ser tu esposo, ¿viste? Eso son cosas fuertes, ¿no? Entonces, cuando demos o sintamos algo de parte del Señor, yo les aconsejo que lo hablen con su líder o lo hablen con los pastores. Y eso, ahí se filtra para ver si de verdad es del Señor o no. Porque por ahí podemos condenar a una persona sin darnos cuenta. O podemos decir algo que no es lo correcto. Entonces es muy importante que tengamos esa certeza que sea de parte del Espíritu Santo. Amén. Sobre todo, bueno, como decía mi esposa, ejemplos así cuando son
cuando es muy trascendental, ¿no? La profecía o la palabra, uno viene y dice, Dios me ha dicho que te tenés que ir no sé, a vivir a Malaya, no sé, a Malasia, ¿no? Wow, y, ¿no? La persona vende todo lo que tiene, se va allá, no. Aparte, hermanos, en la profecía, ahí nosotros tenemos que también el que recibe la profecía, tiene que tener el discernimiento de espíritu, ¿no? Y reconocer si eso viene de Dios o no. Cuando viene de Dios, eso trae paz a nuestro corazón. Amén. Trae una tranquilidad, una seguridad de que es de Dios. El mismo espíritu opera y en el que está hablando y en el que está recepcionando esa palabra, y trae paz, trae tranquilidad. Amén. Si te incomoda o si vos ves que normalmente no, eso no va a ser del Señor. Amén. Cuando es de Dios, trae paz, y además en la mayoría de los casos la profecía confirma algo que Dios ya te está hablando a vos, algún sentir que el Señor ya te ha puesto a vos, ¿no? ¿Verdad? Eso es casi en el 99% de los casos. El Señor primero habla y empieza a mover algo en vos, y después vos de repente estás en una reunión y viene un hermano y te habla de lo mismo que el Señor te está hablando a vos, ¿no? Y te trae confirmación. Y nosotros tenemos que aprender que todas las cosas, hermanos, lo dice la palabra, un principio bíblico, tienen que ser confirmadas por 2 o más personas. Así que vos no te quedes con una sola palabra profética, ¿no? Sino que el Señor, si es el mismo espíritu el que te quiere transmitir algo, va a usar a uno, va a usar a otro, va a usar a un niño, va a usar a quien sea, va a usar la Biblia, ¿no? Y te va a ir confirmando cuál es la decisión que vos tenés que tomar. Amén, hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Y aunque lo que dijo mi esposa es verdad, tengamos ese cuidado, pero no nos frenemos. Amén. Porque ¿qué es lo que nos frena muchas veces? ¿Cuántos de acá han sentido cosas de Dios? Díganme, levanten la mano si has sentido a veces transmitir algo, decir algo. Hay un sentir especial de parte de Dios, y la lucha a veces es, no lo voy a decir porque será mío, será de mi alma, será un pensamiento mío, será de Dios, no será. Y esa duda a veces nos viene, y cuando entramos en esa duda a veces no lo hacemos. Entonces, lancémonos en fe también. Amén. Y aunque en alguna ocasión a lo mejor nos equivoquemos, tenemos que aprender a desarrollar el don. Y uno, en la medida que lo va haciendo, también el Espíritu te va dando más, va fluyendo de una manera más fuerte, y uno va aprendiendo, va desarrollando y te va dando una sensibilidad también. Aprendes a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu en el interior. Amén. Amén, hermanos. A mí me pasa en muchas ocasiones, y he aprendido hay momentos no me cabe duda de que el Espíritu está hablando, te está mostrando algo. Y hace tiempo tenía muchos temores de decirlo, de hablarlo, por esos miedos, es mío, no es mío. Pero cuando empecé a soltarlo, el mismo Espíritu empieza a darte cada vez más sensibilidad. Amén. Y la necesitamos nosotros. Levanta tu mano al cielo ahí y decir, yo lo necesito, Espíritu de Dios. Oro, Señor, de manera muy sencilla, pero muy poderosa también. Oro para que sean activados en nosotros esos dones, esas herramientas, esas capacidades, Señor, espirituales, sobrenaturales, Señor, más allá de nuestros talentos, de nuestras habilidades físicas, naturales, Señor, sino que nos permiten, Señor, avanzar espiritualmente. Y una iglesia que desarrolla los dones espirituales es una iglesia que puede conquistar. Señor nos habló el miércoles pasado acerca de las armas espirituales, y que tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios, claro, como soldados de Cristo, con el escudo, con el calzado, con el cinturón, con la coraza, con el yelmo, con el casco, con la espada del Espíritu, que es la palabra, con la oración. Armas espirituales, armas que no son carnales, son espirituales, para derribar fortalezas espirituales. Ahora sí, como soldados de Cristo, ahora, Señor, yo te pido, activa
Activa los dones espirituales, Señor. Activa, Señor, Dios mío, desarrollá, Señor, mucho más en mis hermanos, en mis hermanas, en el nombre de Jesús. Palabra de sabiduría para los responsables de casa de bendición. Cuando alguien viene de la calle y te cuenta un problemón que no sabe cómo solucionarlo, Señor, danos la capacidad para dar el consejo justo, adecuado, Señor, en el nombre de Jesús, para que salga a la luz lo que está oculto, para que se conozca lo desconocido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Palabra de sabiduría para la iglesia. En este tiempo, Señor, lo necesitamos más que nunca, porque hay tanto engaño, hay tanta manipulación, hay tanto que está escondido. Y se cuida tanto la apariencia, Señor, que necesitamos, Dios mío, el discernimiento de espíritu. Ahora, oro en autoridad como pastor de esta casa, sea activado el don de discernimiento de espíritu, una sensibilidad sobrenatural, Señor, en cada uno de nosotros, para detectar lo que está pasando en un ambiente. En el nombre de Jesús, lo que está sucediendo en una casa, en una familia, cuando hay una charla que hay otras intenciones, hay dobles intenciones, poder detectarla en el momento para cortar esa charla, para salir de ese lugar, en el nombre de Jesús. También para percibir, Señor, cuando hay algo que vos querés hacer y tenemos que insistir ahí y tenemos que seguir hablando, seguir predicando. Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, danos ese discernimiento, ese conocimiento, ese olfato espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa sensibilidad, Señor, en el Espíritu. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Palabra de ciencia, Señor. Palabra de ciencia, Señor. Queremos saber tu voluntad, tu propósito, Señor. Cuando algo es tuyo, cuando algo no es tuyo, Señor, danos esa capacidad, Espíritu de Dios. Repartí ahora en mis hermanos, Señor. Activá, sopla voz, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. El mismo Espíritu Santo es el que nos equipa y es el que nos da estas capacidades. Son regalos, Señor. Y queremos usarlos, Señor. Aviva el don, aviva el fuego. Aviva el fuego, Espíritu de Dios. Hoy te buscamos, Señor. Hoy avivamos el fuego del don que nos has dado, que hemos recibido, Señor, en el nombre de Jesús. Tu poder sea sobre nosotros, Señor. Una iglesia activa en lo sobrenatural, una iglesia en movimiento espiritual, Señor. No queremos caer en el humanismo, no queremos caer en la psicología solamente, Señor. No queremos ser una empresa, Señor, una organización. Queremos ser un cuerpo que avanza, Señor. Queremos ser un organismo vivo, Señor, donde tú fluyes, donde fluye tu savia, tu vida, Espíritu Santo de Dios, tocando las vidas, tocando a otros, conquistando, Señor, lo que tú nos has dado, Dios mío. Esta ciudad de Córdoba, Señor, necesita el impacto, la sobrenaturalidad de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, tu poder se manifiesta en medio de nosotros. Y llénanos, Espíritu de Dios, llénanos. Levanta tu mano ahí al cielo. Levanta tu mano, fluye. Ahora el Espíritu de Dios activa. Ahora despierta los dones en el nombre de Jesús. Dones que han estado dormidos por años. Ahora vuelvan a la vida, vuelvan a la actividad en el nombre de Jesús. Por tu llenura, Espíritu de Dios. Por tu llenura, Espíritu Santo. Aleluya. Santo eres Jesús. Cargaste